Si hay un concepto bien complejo es el concepto de gestión. Y generalmente se entiende como el afán por una diligencia. Usted va y gestiona y logra conseguir las cosas, las gestiona. Y se entiende como si fuera el cambio de un artefacto. Como si yo quitara un bombillo porque se quemó, pues quito el bombillo, pongo uno nuevo y resuelto el problema. Resuelto el problema. Como si en los procesos sociales las cosas fueran así todas mecánicas. Y fíjense qué ocurre, no, que en esta escuela hay problemas de relaciones entre los maestros con los estudiantes. Bueno, venga acá, vamos a llamar aquí a una señora, un señor que es un experto en psicología, venga, unas conferencias, unos talleres sobre relaciones humanas. ¿Y qué pasa? Viene la señora, viene el señor, el doctor y la doctora, pasan y los rollos siguen, los problemas continúan, no se resuelven. ¿Por qué? Porque la gestión está vista como si fuera un artefacto. Aquí el artefacto es el taller. Los talleres no resuelven las problemáticas. Y con esto no estoy diciendo que los talleres no sirven, con esto no estoy diciendo que no tienen que usarse, no. Lo que estoy diciendo es que si los utilizamos como un artefacto, como un instrumento, como quien quita un bombillo que se fundió y luego ponemos el otro y resuelve el problema, así no funciona esto. Por eso decimos, la gestión no existe. Lo que existen son interrelaciones. La Real Academia define interrelación como la relación mutua entre personas, cosas y fenómenos. Y lo que existe en la escuela son relaciones de personas con personas, de personas con cosas, de cosas con cosas y de fenómenos con cosas y personas. Eso es lo que existe. Cuando se identifican estas relaciones, óigase bien, cuando se identifican las relaciones y se interviene la relación, entonces aparece la gestión. Antes no tiene existencia. Es como un entramado. Imaginémonos este salón lleno de ese humo que hay en las discotecas, donde se vislumbran rayos, ¿cierto? Luces se vislumbran, que sin esas no se podría identificar, y encontraremos una cantidad de relaciones, de intercambios entre personas con cosas, fenómenos aquí existentes. Eso sería una red muy complicada, muy compleja, muy densa. Cuando identificamos cada una de esas líneas relacionada con un problema y la intervenimos, entonces es que estamos en el proceso de la gestión. Antes la gestión no tiene ninguna existencia. Podemos decir entonces que gestión es igual a intervención de procesos, porque esos son procesos al fin y al cabo. Intervención de procesos. Intervenir los procesos es gestionar. Y esto no es solamente del maestro o del directivo docente, sino que es para ambos, para docentes y para directivos docentes. Los maestros realizan procesos administrativos en sus aulas. Los maestros no pueden decir, vea, a mí no me venga con problemas administrativos, que esos son suyos.
para decirle al rector, al director de la escuela. No, tenemos contingencias administrativas, gestiones de tipo organizativo y administrativo que realizar en nuestras aulas. Una de esas es la construcción de escenarios que propicien los aprendizajes. Y ese es un proceso administrativo y organizativo que debe realizar el maestro. Que la gestión no es un problema de autoridad. Vea, hay que hacer esto, hagan esto. Ni es un problema técnico, sino que es un problema ético. Y es ético en la medida en que sitúa al maestro y a la escuela en condición de liderazgo. Un maestro que no tenga las condiciones del líder es como el maestro que llega queriendo ser maestro porque quiere enriquecerse. No, está perdido. Nada que ver. Está equivocado, está en el lugar equivocado. El maestro y la escuela tienen que ubicarse como líderes. La escuela como ejercer el liderazgo en su comunidad y el maestro ejercer el liderazgo también en su comunidad. En la medida en que eso se ejerza, que no es un problema técnico, repito, no es un problema técnico, y que no se va a resolver a través de entonces un taller sobre liderazgo para los maestros, y después del taller todos son líderes. No, mentira, eso no va a ocurrir y se convierte en un despilfarro del presupuesto. Nosotros todos, somos honestos, responsables, decentes, sensatos, no por la cantaleta que nuestros padres nos dieron desde pequeños, es que usted tiene que ser honesto, responsable, sensato, decente, no. Y luego, cuando pasamos a la escuela, la maestra y el maestro sobe con eso, es que usted tiene que ser responsable, honesto, sensato, etc. No es por eso. Nosotros somos honestos, responsables, sensatos y decentes porque tuvimos un escenario donde pudimos ejercer la honestidad, la responsabilidad, la sensatez, la decencia. Por eso es que somos así. Si queremos estudiantes participativos, no es mediante talleres de participación, es construyendo un escenario que permita la participación. Esa es la preparación de la clase. La preparación de la clase no es tomar el libro y entonces mirar los contenidos del texto de Santillana o de Voluntad o de no sé qué otro libro hay por allí, o el de Escuela Integral, y decir, hoy me toca ver esto y eso es lo que yo me aprendo y eso se lo llevo y lo derramo a los estudiantes. No. Esos conocimientos y esos contenidos hoy son de fácil acceso y los estudiantes acceden a ellos hasta sin el profesor. Si yo voy a ver mi clase de los protozoarios o de los números primos o la clase del verbo to be en inglés, lo primero que yo tendría que hacer es o preguntarme, y esta es una pregunta visionaria de futuro, ¿cuál es el escenario que yo voy a crear en mi aula de clase ese tiene que ver con
los ejes transversales de los PEI, con los valores de la institución, cuáles son los que va a promover, si es la participación, no, es que tenemos que poner a los estudiantes a que participen. Entonces, ¿cuál es el escenario que yo voy a crear a partir de la clase de los protozoarios? O del verbo to be, o de los números imaginarios, o de los fraccionarios. Es lo primero que tendría que preguntarme para yo crear ese escenario y con la clase, con el conocimiento, el contenido, ahora sí aplicado en ese escenario, tendría como maestro una intervención en aspectos que para muchos es como que alejado. Los profesores de matemáticas a veces no quieren entender el asunto de las ciencias sociales. Los profesores de ciencias sociales no quieren relacionarse con el asunto de la química o de la física. Los profesores de castellano o del español dicen, no, a mí la filosofía eso no me interesa. Es una disciplinariedad muy rigurosa que no llama a la convocatoria interdisciplinar. Entonces, la gestión de la práctica docente pasa por allí. En la medida en que yo me vaya proponiendo escenarios pedagógicos para formar, desarrollar habilidades, formar en actitudes, en esa medida me voy constituyendo en un líder. Entonces, fíjese que el problema no es de la instrumentalización que se hace, sino el problema es un problema ético, porque es un problema también actitudinal en el maestro.